Señor precioso, estamos aquí delante de ti, Señor, dándote gracias por tu fidelidad y tu misericordia, Señor. Una vez más, Señor, venimos ante tu presencia, Señor, unánimes, juntos y en armonía, Señor. A pesar de la distancia, Señor, de que cada uno está en sus hogares, Señor, hoy queremos como iglesia, Señor, levantar un culto de adoración a ti, Señor, reconociendo tu grandeza y reconociendo que tú eres nuestro Señor y Salvador. Papá Dios, aquí estamos delante de ti, Señor, y queremos honrarte, queremos exaltar tu nombre porque tú eres bueno, Señor, y para siempre es tu misericordia, Señor. Y Señor, te pido que tomes el control, Señor, de este culto, que tomes el control de este espacio, Señor, donde venimos a honrarte, Señor. Padre, donde cada distracción se vaya, Señor, donde cada preocupación, dolencia, se vaya, Señor, donde todos esos pensamientos, Señor, que no nos dejan avanzar, Señor, sean quitados de nuestra mente, Padre. Te pido hoy, Señor, que este tiempo, Señor, que tengamos de adoración, que tengamos de alabanza, Señor, nuestro corazón sea realmente quebrantado delante de ti, nuestro corazón, Señor, sea como el que tú buscas, Señor, un corazón contrito, un corazón humillado, Señor, un corazón, Señor, que quiere honrarte, que quiere exaltarte, Señor. Perdona nuestro pecado, Señor. Perdónanos, Señor, si hemos hecho lo malo delante de ti, Señor. Límpianos con tu sangre preciosa, Señor, para poder levantar culto, poder levantar adoración, Señor, en espíritu y en verdad, como tú lo buscas, Señor. Aquí estamos, Rey, aquí estamos, Señor. Cada uno, Señor, detrás de esa pantalla, Señor, pero unidos en un mismo espíritu, Señor, para adorarte, para honrarte, para levantar nuestras manos de gratitud, Señor, para decirte cuánto te amamos, Señor, para decirte que tú eres el dueño de nuestra vida, que en tus manos están nuestros tiempos, para decirte, Señor, que tú eres el centro de nuestra vida, que tú eres el Rey de Reyes, que tú eres nuestro todo, Señor, que tú eres nuestro sanador, nuestro creador, nuestro protector, nuestro proveedor. Para decirte, Señor, que solo a ti, Señor, nos rendiremos. A ti solo, Señor, te honraremos, Señor. Que nuestras rodillas, Señor, se ponen delante de ti. Nuestra cabeza, Señor, se humilla delante de tu presencia porque reconoce quién eres tú, Señor. A ti la gloria, a ti la honra, a ti la alabanza, Señor. Permite, Señor, que nuestro corazón realmente te adore, Señor. Padre, escucha la oración de tu iglesia, Señor, en este momento. Allí en el lugar donde están, Señor, escucha, Señor, esos corazones que te adoran, que te exaltan, esos corazones que necesitan de ti, esos corazones, Señor, que anhelan tu presencia, que anhelan, Señor, de tu espíritu, Señor. Aquí estamos, Señor, reconociéndote, pero también diciéndote, Señor, que necesitamos de tu toque, que necesitamos de tu espíritu, que necesitamos de tu fuerza, que necesitamos de tu presencia para seguir, que necesitamos, Señor, de tu palabra, de esos ríos de agua viva, Señor, de ti, Jesús. Oh, gracias, Señor. Disponemos nuestro corazón para honrarte y bendecirte, Padre. En el nombre poderoso de Jesús, Señor. Amén. Y amén, Jesús.
has sido y siempre serás Cristo, Cristo. El centro de todo eres Jesús. El centro de todo eres Jesús. Desde el principio y hasta el fin, tú has sido y siempre serás Cristo, Cristo. Tú eres el centro, nada importa más que tú. Todo el universo gira en pos de ti, Jesús. Tú eres el centro, nada importa más que tú. Todo el universo gira en pos de ti, Jesús, de ti, Jesús. De mi ser hasta el cielo, Cristo es el centro. Mi vida eres tú, si mi vida eres tú. De mi ser hasta el cielo, Cristo es el centro. Mi vida eres tú, si mi vida eres tú. El centro de tu iglesia es Jesús. El centro de tu iglesia es Jesús. Cada rodilla se doblará y toda lengua te confesará. Cristo, Cristo. El centro de tu iglesia es el Jesús. El centro de tu iglesia es el Jesús. Cada rodilla se doblará y toda lengua te confesará. Cristo, Cristo. Amén. Tú eres el centro, nada importa más que tú. Todo el universo brilla en pos de ti, Jesús. Tú eres el centro, nada importa más que tú. Todo el universo brilla en pos de ti, Jesús, de ti, Jesús. Dilo. De mi ser hasta el cielo, Cristo es el centro. Mi vida eres tú, si mi vida eres tú. De mi ser hasta el cielo, Cristo es el centro. Mi vida eres tú, si mi vida eres tú. De mi ser hasta el cielo, Cristo es el centro. Mi vida eres tú, si mi vida eres tú. De mi ser hasta el cielo, Cristo es el centro.
Oh Señor, hoy declaramos que tú eres grande, fuerte, poderoso, nuestro único Dios, todopoderoso, el único que merece la honra, la alabanza, la exaltación a ti, Señor. Hoy nos unimos a adorarte y declaramos, Señor, que tú eres grande y fuerte, Rey. Amén, aleluya. Oh, mi Rey, te exaltamos, Rey. Grande y fuerte es nuestro Dios.
Iglesia, buenos días, Dios los bendiga, bendiciones para todos. Amén. En este día 31 de enero del 2021. Ya terminamos este primer mes, agradecidos con Dios porque a pesar de todas las circunstancias que estamos viviendo, entrar otra vez en cuarentena y diferentes situaciones que estamos viendo a nuestro alrededor, damos la gloria al Señor porque Él está con nosotros, amén. Estamos hablando, estamos aprendiendo sobre la bondad de Dios, y este mes que estamos precisamente haciendo ese estudio y aprendiendo sobre somos deudores de la bondad de Dios, debemos de verdad darle gracias a Dios por todos sus favores y sus beneficios. Gracias a todos los que nos acompañaron en el ayuno, fueron 21 días de ayuno y oración. Nuestro objetivo era motivar a toda la iglesia a que a través de este tiempo de ayuno y oración consagráramos este 2021 en las manos del Señor. Nuestros proyectos son importantes, los planes que tenemos, pero sabemos que si el Señor no está en medio de todo y no estamos concentrados en hacer su voluntad, pues cualquier cosa puede ocurrir, como pasó el año pasado. Así que la motivación o lo que queremos es cada día seguir orando, seguir en ese proceso de crecer espiritualmente. En cada uno de esos puntos que les enviábamos por el WhatsApp cada día para estar orando, así seguimos orando nosotros todos los días, para que nuestro espíritu, alma y cuerpo estén 100% consagrados al Señor. Amén. Y hoy vamos a continuar con el tema, ¿cierto? Al terminar este mes con el tema de somos deudores de la bondad de Dios, pero a continuar con el tema del año, que es que estamos dispuestos para ver la bondad de Dios en nuestras vidas. Amén, amén. Así es, agradecidos con todos aquellos que se reúnen puntualmente el domingo a las 10. Los que han perdido esta disciplina, los oriento en esta mañana, los exhortamos para que regresen a estas buenas costumbres, a esta buena disciplina. De todos nosotros, nunca un domingo, en medio de la pandemia, hemos dejado de estar a las 10 de la mañana en punto, con mis hijos, mi esposa, nos bañamos, nos arreglamos como si fuéramos a culto, como si fuéramos a la iglesia. Al templo, porque nosotros estamos ahí conectados con el cielo a las 10 de la mañana. Felicito a todos los que puntualmente se conectan, los que no, regresen a este horario, por favor, a las 10 de la mañana, y oremos para que pronto nos podamos congregar. Debemos de hacerlo, no somos una iglesia llena de miedo, de temor, confiamos en Dios. Muchas iglesias en el mundo ya empezaron a congregarse porque es necesario congregarnos otra vez. Ya llevamos un año, nos hemos sujetado, hemos obedecido por salud, y vamos a lograr entonces que otra vez nos congreguemos, ¿sí? No vamos a esperar que hasta el próximo año nos congreguemos, ¿no? Tenemos que lograrlo este año con el favor de Dios. Muy bien, y vamos a ver Mateo capítulo 18. Hay testimonios también de este tiempo de ayuno, que Dios proveyó, Dios ayudó a pagar deudas, Dios dio trabajo, abrió puertas de bendición. Amén. Para muchos, nos ha provisto. Muy bien. Versículo 21, por favor. Esta parábola surge por esta pregunta del apóstol Pedro. Mateo 18, 21. Entonces se le acercó Pedro y le dijo: Señor, ¿cuántas veces perdonaré a mi hermano que pegue contra mí? ¿Hasta 7? Jesús le dijo: no te digo hasta 7, sino aún hasta 70 veces 7. Amén, amén. Y dice el Señor: por lo tanto el reino de los cielos se puede comparar a un rey que decidió poner al día las cuentas con los siervos que le habían pedido prestado dinero. Muy bien. Entonces, toda esta parábola surge en respuesta a lo que el apóstol Pedro está preguntando: ¿cuántas veces debo de perdonar? ¿Cierto? ¿Por qué viene esa pregunta a la vida del apóstol Pedro? ¿Por qué? Porque en versículos anteriores vemos de que Jesús expuso una orientación, y una de las primeras veces que aparece la palabra iglesia, eclesía, en el griego, aparece allí en ese texto, desde el versículo anterior, 15, aparece allí. Entonces leámoslo, por favor, ¿qué dice? Por tanto, si tu hermano peca contra ti, ve y repréndelo estando tú y él solos. Si te oye, has ganado a tu hermano. Pero si no te oye, toma aún contigo a 1 o 2, para que en boca de 2 o 3 testigos conste toda palabra. Si no los oye a ellos, dilo a la iglesia, y si no oye a la iglesia, tenlo por gentil y publicano.
Tremendo, ¿no? Y esta disciplina que nuestro Señor Jesucristo está enseñando a sus discípulos, no la vemos hoy en día, ¿no? Esa disciplina, o antes yo me acuerdo que el que caía en fornicación, el que estaba, mejor dicho, el que pillaban, mejor dicho, tremendo, y una vez lo colocaban en disciplina, lo pasaban al frente, lo avergonzaban, la iglesia oraba por él, le expulsaba a los demonios, en fin, todo un montón de cosas. Pero vemos de que Jesús expone o habla sobre la disciplina en este tema del perdón, en este tema de ser misericordioso, en este tema de pasar la ofensa de nuestro hermano. Amén. Entonces es tremendo. Entonces Pedro, que ha impactado, y dice, bueno, Señor, entonces ¿cuántas veces debo perdonar? Entonces empecemos de una vez con el texto, porque creo que Dios tiene una palabra edificante para nuestra vida en esta mañana. Gracias a todos los que escuchan esta predicación, gracias a toda la familia que están allí atentos, ¿sí? Están atentos a escuchar la voz de Dios, la palabra del Señor, que el Señor va a hablar en esta mañana, en Cristo Jesús. Entonces Pedro pregunta, se le acercó y le dice, ¿cuántas veces debo perdonar? 7. Y luego dice, hasta 70 veces 7, le dice el Señor. Si usted es curioso y busca en el Antiguo Testamento o otro texto, otra cita bíblica, que aparece esta misma expresión, 70 veces 7, la va a encontrar en Génesis 4, capítulo 4, versículo 24. Y la está hablando un familiar, un descendiente de Caín, de la línea de Caín. Y este hombre dice 70 veces 7, pero es en un contexto de venganza. Qué curioso, no es el contraste, ¿no? Jesús la usa en un contexto de perdón, de misericordia, y el descendiente de Caín la usa en un contexto de venganza, de ira, de enojo. Tremendo eso. Y creo que el Espíritu Santo intencionalmente colocó esa frase así, para que la encontremos. Y el evangelista Mateo, el santo de Dios que escribió este evangelio, Mateo, con el énfasis de que Cristo es el Rey, nos muestra de que la línea de Abel, la línea de la bendición, ¿cierto? La descendencia de la bendición perdona 70 veces 7. Y la descendencia de la maldición, Caín, de los que odian, 70 veces 7 es su rencor, es su odio. Impresionante eso, ¿no? Impresionante eso, ténganlo en cuenta. Tal vez Dios nos hable en esta mañana con ese simple versículo, con una orientación de 70 veces 7. Entonces empieza la parábola. Empecemos a hablar de los primeros versículos. La primera parte de la parábola se divide en 3 partes. La parábola del deudor que no perdona, o el siervo que no perdona, se divide en 3 partes. Entonces vamos a ver, somos deudores de la bondad de Dios porque el Rey nos perdonó una gran deuda. Vamos a mirar qué gran deuda nos perdonó el Rey. Amén. Entonces, esa primera parte está desde el versículo 23 hasta el versículo 27 y que habla precisamente del rey que perdona. Por lo cual el reino de los cielos es semejante a un rey que quiso hacer cuentas con sus siervos. Cuando comenzó a hacer cuentas, le fue presentado uno que le debía 10,000 talentos. A este, como no pudo pagar, ordenó su señor venderlo junto con su mujer e hijos y todo lo que tenía para que se le pagara la deuda. Entonces aquel siervo postrado le suplicaba diciendo, Señor, ten paciencia conmigo y yo te lo pagaré todo. El señor de aquel siervo, movido a misericordia, lo soltó y le perdonó la deuda. Amén. Impresionante, ¿no? Un rey aparece allí, el personaje principal, y aparece que en ese proceso de él llamar a cuentas, traen a alguien, ¿cierto? Él ni siquiera se presenta, lo traen, lo mandan a llamar. No sabemos cómo el hombre se endeudó, pero se metió en una gran deuda, en una deuda impagable, en algo tremendo que él no pudo pagar, ¿cierto? Y en ese proceso le trajeron a uno de sus deudores. Y él empezó a hablar, empezó a cuestionar, empezó a disculparse, en fin, con estos asuntos que a veces nosotros colocamos, pero llegó el momento en que el rey se enfurece y le dice, bueno, entonces la ley de Moisés decía algo muy claro. Cuando alguien debía y no podía pagar, pues tenía que entrar en esclavitud. Y no solamente él, sino que la deuda de él iba a afectar a su familia. Y eso es lo que quiero que entiendan. Nuestras deudas afectan a la familia. Si nuestros malos negocios afectan a nuestra familia, nuestras malas decisiones afectan mi relación matrimonial, mi relación con mis hijos. Mi pecado, decía John Owen, y decía Juan Bunyan, también el escritor del Progreso del Peregrino, mis pecados afectan, destruyen a mi familia, a mis hijos. Tremendo eso, mis amados. Y este hombre tiene una deuda. ¿Cuál es la deuda que tiene? ¿Cuánto le debe? 10,000 talentos. 10,000 talentos. El número 10 en la Biblia sabemos de que es el número completo, el número máximo en la Biblia. Es un número divino, una expresión completo. Es la máxima deuda, ¿sí? En el griego aparece de que este es el número más alto que había en el griego, 10,000.
Tremendo eso, ¿no? El 10.000. Y la moneda más alta es el talento. Los que estudian hablan de que esta deuda está calculada en más de 22 millones de euros. 22.000, perdón, millones de euros. Imagínese usted la deuda. Imagínese usted, el rey con sus impuestos podía cobrar solo 5 millones de euros, digamos así, en toda su provincia, donde él reinaba, en todos sus imperios. Pero este hombre solo le debía, imagínense la deuda, tal vez le dijo que construyera un colegio, tal vez le dijo que construyera, qué sé yo, una carretera y se robó toda esta plata. Como aquí, ¿no? Se roban algo, es simple casualidad, ¿no? Es simple casualidad, ¿no? Si por aquí, el dicho es, si por aquí llueve, por acá, si por allá llueve, por aquí no escampa, ¿no? Y este hombre le pasó eso y se endeudó, tal vez se gastó la plata y lo llamó el rey, y ese hombre debía semejante cantidad de dinero, no tenía cómo pagar, y dice la Biblia entonces que en este proceso él no tenía cómo pagar, lo amenaza, lo amenaza con su familia, que su esposa, sus hijos van a ser llevados también a la esclavitud, a la cárcel, eso decía la ley, hasta que pagaran la deuda. Entonces este hombre se desplomó, dice en el griego, cayó de rodillas inmediatamente. Tremendo. Y al caer de rodillas ante su amo le suplicó, por favor, ten misericordia de mí. ¿Qué dice allí? Señor, ten paciencia conmigo y te lo pagaré todo. Qué curioso, ¿no? Esa es la misma expresión, usted puede ver que aparece más adelante del consiervo que dice con él. Son las mismas palabras, se repiten allí. Ténganlo en cuenta, ese versículo se repite más adelante. Impresionante eso. Entonces este hombre cae de rodillas a suplicar, ten misericordia de mí, perdona esta deuda que yo tengo, y suplica y llora y chilla y patalea, como se dice, y bueno, y trata de convencer al rey. ¿Y qué dice? Más adelante, por favor. Entonces el señor de aquel siervo, movido a misericordia, lo soltó y le perdonó la deuda. Tremendo, el rey tuvo misericordia y le perdonó la deuda. Toda la deuda. ¿Cuánto le perdonó? Toda su fortuna prácticamente. Impresionante. Vamos a aplicar esto a nuestra vida. Somos deudores de Dios porque el Rey, en este caso es el Señor, nuestro Dios, está sentado en su trono. Él es el Rey, amén, con una corona de espinas. Es el Rey nuestro, amén. Jesucristo, el Hijo de Dios, está a la diestra del Padre y Él nos perdonó toda la deuda. ¿Cuánta era nuestra deuda? No se lo olvide, usted no era tan bueno, usted no era tan santo como piensa, no es tan bueno como usted piensa. Mis amados, mis queridos, los que ya somos creyentes hemos entendido de que nuestra deuda era grande y usted piensa de que usted no es deudor de Dios. Por favor, nada más, esta deuda significa los 10 mandamientos, nada más, por cada mandamiento son 1.000 talentos, los 10 mandamientos serían 10.000 talentos, imagínese usted, somos deudores de los 10.000 talentos, es una cifra simbólica. ¿Sí? Es la cifra, por ejemplo, de hoy para recuperarnos de esta situación de la pandemia en un país, en una ciudad. Las deudas tan terribles a nivel mundial, hoy en día, en enero del 2021, hoy podemos ver de que se aproxima una pobreza terrible, una hambruna tremenda, mis amados, porque hay países que ya tenían deudas, pero ahora tienen más deudas todavía. Y a pesar de eso, otros se han robado esa plata, ¿no? Pero bueno, no entra en detalles con eso. Hay una gran deuda. La máxima deuda de la época eran 10.000 talentos. Hoy la máxima deuda es esa, de un país por cubrir sus necesidades económicas, por cubrir a su país en el hambre, en la comida, en todo este asunto. Mis amados, imagínense esa deuda que usted ha escuchado estos días por ahí que tenemos nosotros, que tiene un país de Sudamérica, de Europa, qué sé yo. Imagínense esa deuda. Esa deuda es así de alta, es así de costosa que tenemos con Dios. Es impagable lo que está diciendo nuestro Señor aquí en esta parábola, enseñando a los discípulos y enseñándonos a nosotros, la iglesia, ministerio, vida, palabra y fe. Tu deuda con Dios es impagable, tú no la puedes pagar. ¿Qué es lo único que tienes que hacer? Como hizo este hombre, suplicar, amén, clamar misericordia. Ten paciencia conmigo, Señor. No me destruyas, Señor. Eso es lo que está clamando el siervo y eso es lo que tenemos que hacer y tenemos que aprender en esta mañana. Somos deudores de Dios por eso, amén, porque Él nos perdonó esta gran deuda, es impagable. No podemos hacer nada con esa deuda con Dios, es espiritual. El único que la pagó es Cristo en la cruz del Calvario. Por eso tenemos que aceptar y creer en la obra de Cristo en la cruz del Calvario, porque no hay nada que pueda suplir esa deuda. El único que suplió esa deuda
Se llama Jesús Jesucristo, en fue la el cruz del sacrificio. Calvario. ¿Cuántos alaban a Dios por Amén, eso? gloria Muy a bien, Dios. bendito sea Dios. La segunda parte que aparece allí es, debemos de tomar conciencia de esa gran deuda. Pero lo que todos esperábamos en esta parábola es que este hombre llegara, saliera contento, saliera dichoso, que su deuda fue perdonada. Menos usted que le perdonen a uno toda esa millonada, todos esos miles de millones. Tremendo, ¿no? Uno saldría contento, feliz. La deuda que Dios me perdonó por mis pecados, la lista de mis pecados era inmensa, ¿cierto? El que mucho peca, mucho ama. Entonces yo debo ser agradecido con Dios, amarlo con todo mi corazón. ¿Ah? Al que mucho le es perdonado, Al que mucho ama. mucho ama, al que mucho le es perdonado, ¿cierto? Ujú. Y es tremendo, ¿no?, lo que enseña la palabra. Entonces, mis amados, mis queridos, debemos de ser agradecidos. No, ¿cómo sale este hombre? Sale y encuentra a alguien que le debe algunos 100 talentos, dice allí. Algunos hablan de que eran máximo $100 que le debía, máximo $100, máximo 100,000 pesos, 200,000 pesos lo que le debía a este hombre. Y lo agarra del cuello y lo obliga a que le pague esa plata. Impresionante, ¿no? A veces se nos olvida y es necesario que tomemos conciencia de cuánto Dios nos perdonó. Y esa es la reflexión en esta mañana. Dios te perdonó una deuda que tú nunca podrías, ni toda la vida. ¿Sabe cuánto costaría pagar esa deuda? Más de 155,000 años. Uno no puede vivir eso ni con las vidas del gato, pagar esa deuda. Tremendo, los 10,000 talentos. Su deuda de 10,000 talentos, lo único que la pagó fue Cristo en la cruz del Calvario, mis amados. Amén. Y usted la acepta por la fe y debe estar gozoso. Y si alguien le ha lastimado, lo ha herido, pues perdonar. Es sencillo, ¿cierto? Pero tenemos la actitud, tenemos la mentalidad, nos olvidamos, tal vez intuitivamente, tal vez porque somos fariseos de nacimiento, digámoslo así. Tal vez pensamos de que eso es un mejoramiento moral y se nos olvida que esto es la obra del Espíritu Santo que nos enseña a perdonar, que coloca amor en nosotros y perdón y agradecimiento, y entendemos, tenemos conciencia de que Dios nos perdonó una deuda inmensa. ¿Cómo no vamos a perdonar a algo pequeño, que a alguien que nos ha hecho daño? ¿Qué le pasó a este siervo? Léamelo, por favor. Sí, entonces la segunda parte habla de precisamente el siervo que no perdona. Pero el versículo 28. Pero saliendo aquel siervo halló a uno de sus consiervos que le debía 100 denarios, y agarrándolo lo ahogaba diciendo: págame lo que me debes. Entonces su consiervo, postrándose a sus pies, le rogaba diciendo: ten paciencia conmigo y yo te lo pagaré todo. Pero él no quiso, sino que fue y lo echó en la cárcel hasta que pagara la deuda. Amén. ¿Vieron? La misma oración que él hizo suplicando al rey, ahora se la hace su compañero. ¿Qué tal ese compañero? Si así es de amigo, ¿cómo será enemigo? A su mismo amigo lo toma del cuello, él le suplica las mismas palabras. Es intencional lo que está haciendo Jesús allí en esta parábola, mostrando que la misma oración que él hace, se la hace a su amigo, pero él no escucha. No tiene un corazón humilde, blando, humano, sensible, ¿cierto?, para ayudar al otro, sino que tiene un corazón duro como el de Faraón. En vez de agradecer que Dios lo perdonó, lo dejó con vida en esta pandemia, ha tenido misericordia en esta pandemia, está bien, está con salud. En vez de agradecerle a Dios, sigue obstinado en su vida lejos de Dios. Impresionante. Lo toma del cuello, es una exageración, es un extremo, ¿no? Muy bien, entonces el rey, este hombre, es el hombre que fue perdonado por Dios, pero él no perdona. Y así hay gente en la iglesia, y eso es lo que Dios no quiere que haya en el pueblo de cristianos, que Dios nos ha perdonado la deuda, los 10,000 talentos, no perdonamos los 100 talentos que nos debe el otro. Mis amados, mis queridos, escuche la voz de Dios en esta mañana, escuche la voz del Señor en esta mañana. Nosotros también herimos y también nos lastiman, y debe de haber una palabra de perdón siempre en nuestra boca, y debemos de aceptar cuando alguien pide disculpas y perdonar a esa persona. Dejemos de dejar el orgullo, el ego a un lado, y debemos de tomar conciencia de que Dios nos perdonó. Nosotros también debemos de perdonar. Ese es el llamado de Dios en esta mañana. Tú eres llamado a perdonar a otros. Amén. A otros, a este y a otros que se acerquen. Todo debemos de perdonarlo. Amén. No importa el daño que nos hayan hecho. Todo en el nombre del Señor lo perdonamos, porque somos una iglesia
que perdona. Somos la comunidad del perdón, de la misericordia de Dios, que ha conocido la bondad de Dios. Somos deudores de la bondad de Dios y mostramos esa bondad perdonando, amando al otro. Qué bien. Es muy triste ver cómo precisamente esta parte de la parábola muchos cristianos no la cumplen, no la Tremendo. cumplimos. Hay personas que se congregan en una iglesia, que llevan muchos años conociendo el Evangelio y sin embargo entre la misma familia, entre hermanos no se hablan, con alguna persona que en algún momento le hizo alguna falta, o en la iglesia entre hermanos también, que es lo peor. Escucho unos casos de personas dentro de una comunidad religiosa, dentro de una iglesia donde no se saluda con el hermano porque lo miró mal hace no sé cuántos años o le dijo tal cosa y no perdonan. Tremendo. Entonces pasan de largo realmente esa esencia de lo que primero enseña Jesús, de que somos deudores porque el Señor nos ha perdonado nuestros pecados y asimismo nosotros debemos estar encaminados a proceder con los demás. Amén. Tremendo eso, ¿no? Tremendo eso. Por eso la palabra del Señor dice, si vas al templo a orar, a adorar a Dios, deja tu ofrenda en el altar. También nos enseña. El mismo Mateo nos enseña. Versículos anteriores, en el Sermón del Monte nos enseña de que, ojo con la ira, ¿cierto? Ojo con la ira, ojo con el juzgar, ojo con el odio, ojo con el resentimiento, con las palabras. No digas facto a tu hermano. Hay que tener cuidado, ofendemos y nos ofende. Es una línea de dos partes, ¿no? Nosotros ofendemos y nos ofenden. Y nuestro corazón siempre debe estar como hijos de Dios, como alguien que ha sido perdonado por Dios, perdonando, pasando por alto las ofensas. Amén. Muy bien, eso nos enseña también Mateo 5:23. Deja tu ofrenda en el altar y reconcíliate con tu hermano, ¿cierto? Pídele perdón a tu hermano. Eso nos enseña la palabra del Señor. Mis amados, mis queridos, ahora miremos la última parte de esta parábola. Cómo este hombre desperdicia la segunda oportunidad. 2 veces tiene una cita con el rey, ¿cierto? Y la segunda oportunidad la pierde. Podemos ver 2 cosas muy interesantes también en esta parábola. Hay una gran deuda y también hay una gran disciplina, un gran castigo. Se nos olvida que Dios es justo y bendice, pero también maldice. Castiga y también ama, ¿cierto? Disciplina a su hijo para corregirlo y también Él es justo para llevar al cielo y también para que cada uno por sus obras va al otro lugar de castigo, ¿cierto? Tremendo eso, mis amados. Entonces la otra parte habla precisamente de la oportunidad que desaprovecha aquel siervo y el castigo que recibe. Sí, señor. Desde el versículo 31, viendo sus consiervos lo que pasaba, se entristecieron mucho y fueron y refirieron a su señor todo lo que había pasado. Entonces, llamándolo su señor, le dijo: siervo malvado, toda aquella deuda te perdoné porque me rogaste. ¿No debías tú también tener misericordia de tu consiervo como yo tuve misericordia de ti? Entonces su señor enojado lo entregó a los verdugos hasta que pagara todo lo que debía. Así también mi Padre Celestial hará con vosotros si no perdonáis de todo corazón cada uno a su hermano sus ofensas. Tremendo. Es muy claro el Señor, ¿no? El Señor es un predicador. Es la palabra de Dios viviente, es una espada de 2 filos, llega al corazón. Y con esta parábola concluye de esa manera, ¿no? Concluye de esta manera, ¿no? Que este hombre, después de haber sido perdonado, despreció la bondad de Dios, despreció el perdón de Dios, despreció su deuda grandísima de 10,000 talentos perdonada, y el rey viene y lo reprende, ¿cierto? El rey representa a Dios, lo reprende, lo disciplina, de tal manera que es echado a la cárcel. Pero en eso no ve la misericordia de Dios. Y eso es lo que colocó también el Espíritu Santo en mi corazón. Que cuando este hombre es reprendido y llevado a la cárcel, no va con la esposa y no va con los hijos. La primera amenaza del rey, ¿cuál fue? Voy a castigarte llevando a tu esposa, a tus hijos a la cárcel, ¿cierto? Y hasta que pagues tu deuda totalmente. Pero aquí la esposa no recibe el castigo. El castigo es personal, ¿cierto? ¿Quién recibe el castigo? Él recibe el castigo por ser un mal administrador, por no ser perdonador, ¿cierto? Por no tener misericordia. ¿Qué era perdonar a este hombre? Unas monedas que le debía, Dios mío, pero era tanto la avaricia. Este hombre no tenía conciencia, ese es el problema, no tenía conciencia de los muchos pecados que Dios le había perdonado, que el rey le había perdonado, de la deuda tan grande que le había sido
perdona. Y viene y castiga a alguien por unas miserables monedas. Que Dios nos ayude, amén. Que Dios nos ayude a entender esto. Y ahí termina, ¿cierto? El rey se enoja, ¿cierto? Y dice, siervo malvado. Ojo con eso, porque la avaricia es maldad. ¿Escuchó? El amor al dinero se puede volver algo de maldad. Maldad es algo espiritual demoníaco, pues. Maldad, corrompido, malo. Hay gente que tiene maldad en el corazón en el asunto del dinero, en el manejo, en el trato con el prójimo. Hay maldad en el odio, está diciendo Jesús. Mire, yo leí un artículo de los judíos para terminar, y ellos decían de que Dios reprendió a Jerusalén, a los judíos los reprendió Dios, Jehová, a los ejércitos los reprendió con la destrucción de Tito en el 70 después de Cristo. Y dice que el mayor pecado que Dios le reprendió fue este. Había odio entre ellos. Se odiaban. Habían las fiestas judías, las reuniones de los tabernáculos, el Shabbat, todo este asunto. Y no se reunían porque habían familias que se odiaban. Amigos que se odiaban. Familiares que se odiaban. Impresionante. Ahora yo entiendo por qué Jesús en los evangelios, en esta época, antes de que viniera la destrucción, Jesús ¿qué hace? Trabajar en el carácter de Israel, en el corazón de los israelitas, de los judíos. ¿Y qué trabajó en ello? El amor, el perdón, la misericordia, la reconciliación. ¿Vieron? ¿Vieron? Y tal vez Dios nos está llamando en estos tiempos de pandemia. Tal vez su voz, y es lo más probable, sea de perdón, de tener misericordia, de que como no se congrega en mi iglesia, entonces no es mi hermano. No, solo hay una iglesia, no hay el resto de denominaciones, pero solo hay una iglesia, el cuerpo de Cristo. Mis amados, y debemos de amarnos y de amar al prójimo y de ayudar al que tampoco conoce de Dios, tener amor, tener misericordia con nuestra familia. Mis amados, este siervo se volvió malo, tuvo maldad en su corazón. Ojo con eso, con el manejo del dinero, ojo con eso, con el pago de la deuda, ojo con eso, con los compromisos económicos, con hacer tesoros en el cielo, el compromiso con Dios. De pronto usted ya tiene un corazón lleno de avaricia solo teniendo acá, y Dios quiere que tenga ya, ayudando a la obra de Dios. Tenga cuidado con eso, mis amados. Hay que bendecir la obra de Dios, no dejar que el dinero nos engañe. El dinero corrompe, la luz, el brillo del oro corrompe el corazón. Es más, hay algunos que dicen que esta pandemia nadie la vio, los grandes profetas de Dios, los grandes hombres de Dios no la vieron, porque los sedujo el brillo del oro, del dinero, y eso encegueció para que vieran esta visión. Solo he escuchado a dos que han visto este asunto de la pandemia, entre eso está David Wilkerson. Mis amados, mis queridos, este rey se enojó y lo metió a la cárcel hasta que pagara la última deuda, y concluye el Señor diciendo que así será mi Padre Celestial si ustedes se niegan a perdonar de corazón a sus hermanos. Debemos de perdonar con todo nuestro corazón a nuestros hermanos. Que Dios nos ayude. Creo que esta palabra es clara, ¿cierto? Es muy clara. Solo leyéndola, la primera regla de interpretación es, leyendo la palabra ella misma se interpreta. Ella misma se da a entender. Dios mismo habla a través de las Escrituras. Amén. Sino que nosotros somos predicadores y compartimos un poco para entender un poco más. Entonces, mis amados, al buen entendedor, pocas palabras. Que el Señor nos ayude en esta mañana. Oremos a Dios. Somos deudores de Dios, amén, porque se nos ha perdonado mucho. Somos deudores de Dios. Tenemos que tener una conciencia de perdón hacia los otros, y somos deudores de Dios porque debemos de perdonar, ¿cierto? Debemos de corazón, ¿cierto? Debemos de humillarnos delante de Él, porque el Rey disciplina a sus hijos también. El Rey disciplina a sus hijos. La disciplina es buena, ¿cierto? La disciplina en la iglesia es buena. Y debemos de disciplinar esta parte. Hoy la palabra de Dios nos corrige. Es medicina a la herida que hay en el corazón. Es una espada que hiere. Porque necesitamos ser corregidos. ¿Cómo es que pelean entre hermanos? ¿Recuerdan a Caín y Abel? Dios no quiere eso. Recuerda que la descendencia de Caín 70 veces 7 quería venganza. Tremendo eso, y Jesús no quiere eso, quiere al contrario, 70 veces perdón en su iglesia, entre sus hijos. Que Dios nos dé un corazón de amor, de misericordia. Padre, ayúdanos, Señor, en esta mañana a entender tu palabra. Primeramente agradecemos porque tú como Rey has perdonado la gran deuda nuestra, Señor. Los 10.000 talentos, Señor. Gracias. Esa deuda simbólica que representa nuestra vida de pecado. Y aún hasta el día de hoy, aún siendo hijos de Dios, pecamos y tú nos perdonas diariamente, constantemente tú nos perdonas. Gracias por tu perdón infinito, por tu amor, por tu bondad. Gracias, somos deudores. Oh Rey, gracias
Gracias porque tú eres un rey que perdona deudas como este rey, Señor. Y mejor todavía porque tú eres perfecto. Estás sentado en su trono. Perdona todos nuestros pecados. Perdona todas nuestras rebeliones. Límpianos de toda maldad, Señor. Y ayúdanos a tener conciencia de esa deuda tan grande que ha sido perdonada. Y que perdonemos a nuestro prójimo que solo nos debe 100 talentos. Que perdonemos a todos aquellos, cristianos y no cristianos, familiares, amigos. Perdonamos. No vamos a tener un corazón rencoroso como la familia de Caín, Señor, que 70 veces 7 se vengaba, sino al contrario, 70 veces 7 perdonamos, amamos, bendecimos. Tú eres Rey de Reyes, tú eres Señor de Señores. Danos un corazón lleno de amor y de bondad, de misericordia, como dice la carta a los Efesios, bondadosos, misericordiosos, que no haya amargura en nuestros corazones, sino que nos perdonemos los unos a los otros. Padre de la gloria, ministramos esta palabra en el corazón de tus hijos. Gracias, Jesús, por enseñarnos esta palabra. No queremos que nuestra familia se afecte, que aún en la disciplina vemos tu misericordia, Señor, porque nuestra familia puede ser afectada por eso, pero tú tratas con nuestro corazón de una manera personal. Gracias por tener misericordia aún en la disciplina, porque la disciplina ayuda para bien. En el nombre de Jesús, danos un corazón perdonador. Ayúdanos, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Si hemos ofendido a alguien, pidamos perdón. Y si nos han ofendido, también tengamos un corazón lleno de perdón. Debe estar nuestro corazón lleno de perdón, de amor. En el matrimonio más adelante dice que el divorcio es por la dureza del corazón. Ahí en los versículos después dice allí, en los divorcios, los problemas en el matrimonio es porque no hay perdón, no hay comprensión, no hay bondad, no hay misericordia. Que Dios nos ayude a tener un corazón lleno de amor y de bondad para nuestra esposa, para nuestros hijos, para nuestro hogar, en Cristo Jesús. Bendiciones para todos en el nombre del Señor. Los amamos y los extrañamos. La paz de Dios.